el año 1800, Lamarck expuso por primera vez una teoría diferente. Algunas de sus observaciones se consideran incorrectas al día de hoy, y otras comienzan a poderse explicar. Propuso que los fósiles correspondían a antiguas formas de vida, que durante años se había transformado, dando origen a las especies actuales que se les parecen hoy en día. Explicó que los cambios en el entorno de un organismo causaban la necesidad de transformación de esa especie para adaptarse a su nuevo ambiente. Este proceso se realizaría mediante dos mecanismos. El primero es el uso y desuso de los órganos. Si alguna de las partes del cuerpo se usa, crece y se desarrolla. Las partes del cuerpo que no se usan se atrofian y pueden llegar a desaparecer. El segundo mecanismo es la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck pensaba que los animales podrían transmitir a sus descendientes las características que habían adquirido en el transcurso de su vida. Como por ejemplo, al lado izquierdo de la pantalla podemos observar un venado que perdió parte de su cornamenta a lo largo de su vida, pero eso no quiere decir que sus descendientes vayan a nacer sin un cuerno. Como por ejemplo, al lado derecho de la pantalla, podemos observar un venado con su cornamenta completa, a pesar de que alguno de sus antecesores pudo haber perdido parte de ella. Para ejemplificar las ideas de Lamarck, se usó el paradigma de la jirafa moderna. Evolucionó de antecesores que estiraban sus cuellos, es decir, uso y desuso de los órganos para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Estos antecesores transmitían cuellos más altos adquiridos por estiramiento a sus descendientes, es decir, herencia de los caracteres adquiridos que a su vez estirarían más sus cuellos. Ahora se sabe que las características adquiridas no se heredan, pero esto no lo supo nadie antes del siglo XX, casi 100 años después de la muerte de Lamarck. Charles Darwin fue protagonista de los estudios que dieron origen a la teoría de la evolución de las especies. Darwin afirmaba que cada especie sigue un proceso de transformación que es hecho a través de una selección natural, donde algunas razas se mantienen y transforman con el pasar de los años como el resultado de la lucha por la conservación de la vida. Darwin argumentó que toda la vida está relacionada y desciende de un ancestro común. La teoría general del naturalista presupone el desarrollo de la vida por medio de la descendencia por codificación. La selección natural resulta de la confluencia de condiciones de la ecología y hereditarias. A menudo las circunstancias en que se aplican estas condiciones tienen una importancia directa para la salud humana. Esta selección natural es considerada como el principal mecanismo de cambio evolutivo de las especies, y el proceso por el cual las especies evolucionan a partir de las características de adaptación. Durante las épocas que escaseaban los alimentos, solo sobrevivían las jirafas que con su largo cuello lograban alcanzar las hojas más elevadas de los árboles, logrando así transmitir esa información genética a sus descendientes. Bajo la influencia de las mutaciones genéticas aleatorias, ocurre el cambio en la alteración del código genético de un organismo. Las mutaciones beneficiosas son preservadas porque ayudan a la supervivencia y pasan a la siguiente generación. El neodarwinismo es la tercera teoría de la evolución, donde surgen nuevos avances que han matizado algunos puntos establecidos por Darwin. Se determinó que la selección natural se originó por mutaciones y estas se heredan como parte del gen. Se rechaza la idea de que los caracteres adquiridos se pasan a la descendencia, ya que pueden aparecer o no. Se modifica también la idea de la herencia, ya que esto no es un proceso de mezcla. Los rasgos de los progenitores no sufren una mezcla como tal, sino que aparecen espontáneamente en los hijos. En esta teoría
se propuso que las poblaciones pasan a ser las unidades evolutivas y no solo un individuo, ya que es mejor estudiar poblaciones para sacar conclusiones válidas. Los individuos de las poblaciones son portadores de diferentes alelos que se originan por mutaciones naturales. Ciertos fenotipos toman posibilidades de crear descendencias en generaciones posteriores. Si se tiene un bosque con conejos blancos y marrones, los conejos marrones se camuflan mejor en el terreno. Los conejos blancos serían presas fáciles para las aves de rapiña, lo que daría lugar a que tengan menos posibilidades de tener descendencia. Al cabo de un tiempo predominarán los conejos marrones, y la composición genética de estos conejos, tanto blancos como marrones, predominará a que surjan conejos marrones, ya que los blancos serán los genes recesivos y cada vez será más difícil engendrar animales de este color. En este segmento veremos las diferencias y similitudes que tienen estas teorías. Darwin y Lamarck coincidían en que las especies evolucionan con el tiempo. Ambos consideraban que los cambios evolutivos eran graduales, muy lentos y continuos. Por ejemplo, una población de mariposas que cambia el color de sus alas de blanco a negro no lo hacían de una generación a otra así de repente. Fueron tornándose más oscuras con el paso de las generaciones. Ambos pensaban que los cambios ocurridos durante la vida de un individuo se transmitían a su descendencia. Por ejemplo, las mariposas que se tornaban oscuras tendrían hijos oscuros. Darwin había postulado la existencia de un ancestro común para todas las especies, mientras que Lamarck pensaba que el cambio de la evolución era lineal. Por ejemplo, para Darwin, los humanos y los orangutanes teníamos un ancestro en común, una especie que vivió en el pasado y que con el paso del tiempo fue subdividiéndose en nuevas especies hasta llegar a existir los orangutanes y los humanos. Mientras que para Lamarck, los humanos y los orangutanes siempre existieron, solo que con el paso del tiempo fueron perfeccionándose. Darwin creía que las especies podrían extinguirse, mientras que Lamarck no lo creía así. Lamarck creía que en una población todos los individuos de una misma generación eran iguales, mientras que Darwin sostenía que existían diferencias entre los individuos. Para Lamarck, no podía creer que había jirafas con el cuello largo, otras con el cuello mediano y otras con el cuello más pequeño. Mientras que Darwin decía que esto sí pasaba. Lamarck atribuía el cambio de las especies a la voluntad que tenía el individuo para sobrevivir. Darwin, en cambio, atribuía estos cambios a la constante selección de los individuos más aptos, mediante la selección natural. Pese a sus semejanzas y diferencias, estas dos teorías se encuentran incompletas. Con el paso del tiempo, se fue formulando la teoría sintética de la evolución, que es la que actualmente se considera correcta.